Ahora sí, pues muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias a quienes se tomaron el tiempo de asistir a esta última sesión del ciclo de conferencias hacia un desarrollo sostenible, mito o realidad. Y pues bueno, vamos a darle rápido porque si no, como siempre, no acabamos. Entonces, pues bueno, ya saben, para los que son del Chayo, para los que son del TechGam, pues ojalá que puedan encender sus camaritas. A mí siempre me da mucho gusto verlos y además pues me sirve también para ver sus reacciones, sus impresiones, para ver si vamos perdidos, si se está entendiendo, si les está gustando. Entonces, pues si pueden, adelante. Ay, Fátima, sí estás aquí. Muchas gracias. Oye, Fati, ¿crees que me puedes ayudar a lanzar la transmisión en vivo, por favor? Así como hace ratito, me ayudaría bastante. Bueno, de todos modos, si no, ya la estoy grabando. Gracias, Fátima. Y bueno, pues como les decía, esta es la última sesión. Hemos llegado ya al cierre de este ciclo de conferencias. Es la cuarta y última. Pero pues bueno, esto no es el final. Y aquí me gusta mucho esta frase de Frank Herbert, quien fuera un escritor estadounidense, quien dijo que no hay, o sea, no existe como tal un final, sino que no es otra cosa que el momento o el lugar donde dejas de contar la historia, ¿no? Porque pues en sí podríamos decir que la historia sigue, ¿no? Déjenme nada más hago rápido anfitriona Fátima, de volada. Listo, ya Fati, ya te dejé como anfitriona. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues vamos a irnos rápido, como les decía, vamos a empezar con haciendo esta como rápida revisión acerca de la modificación del entorno, que es la última unidad del temario. Entonces, bueno, para los que están aquí presentes, de preferencia los estudiantes del TEC, si no, también nuestros invitados pueden participar. Quisiera preguntarles, ¿cuándo consideran ustedes que comenzó realmente el ser humano a modificar el entorno? ¿Desde cuándo el ser humano empezó a intervenir en los procesos, en los ciclos, en el equilibrio ecológico, etcétera? ¿Cuándo empezamos? ¿Qué? Podría ser cuando empezó igual el ciclo de la cadena alimentaria, desde, bueno, la época de la prehistoria, desde que empezaban a cazar. La prehistoria, desde que empezaban a cazar. Ok, ¿y cómo empezamos a modificar el entorno entonces? Pues sí, pues ya empezaron a utilizar herramientas para poderse proteger o piedras, empezaron igual a consumir animales, plantas, empezaron a buscar sus viviendas. Ok, perfecto, Ira, y muchas gracias por tu participación. Pues en efecto, esa es la respuesta correcta, desde la prehistoria, porque muchas personas suelen irse por la tangente de no, pues desde la revolución industrial, ¿no? Ahí empezó todo el problema y no sé qué, pero no, en realidad, pues por así llamarle problema, o sea, realmente la modificación del entorno, viéndolo objetivamente, empezó desde la prehistoria, ¿no? Específicamente, según dicen por ahí varios investigadores y varios académicos, desde que el ser humano descubrió el fuego, ¿no? Desde que aprendió a, a encender el fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque desde ahí empezamos a quemar combustibles por primera vez. No combustibles fósiles, ojo, que eso es muy diferente, sino la madera es un combustible. Todo lo que prenda fuego es un combustible, ¿no? Hasta el Coffee Mate es un combustible. Así que ojo, si lo tienen en la cocina, cuidado porque puede explotar en contacto con el fuego. Así que sí, desde ahí empezamos a modificar el entorno. ¿Por qué? Porque empezamos a talar árboles para poder tener madera que quemar. Y como bien decía Iraí, muy acertadamente, también empezamos a cazar. Y ya desde el momento en que empiezas a cazar, pues ya empiezas a modificar los tamaños de las poblaciones de animales, ¿no? Y bueno, y ya después que nos volvimos sedentarios, pues ya también empezamos con la práctica de la agricultura, a producir nuestros propios alimentos y ya ahí también empezamos a modificar los ecosistemas y a crear agroecosistemas, que no sé si se acuerdan, que ya lo habíamos comentado en la sesión número 1, número 2, me parece, que los agroecosistemas no son otra cosa que un ecosistema modificado para la producción de alimentos, ¿vale? Ahora, otra pregunta para la reflexión. ¿La industrialización ha sido mala o realmente ha sido buena? Un poco de ambas, más mala que buena. ¿Qué me pueden decir al respecto? Depende de a quién le preguntes, ¿no? Porque, ¿qué te respondería cada quien? Pues si le preguntas al medio ambiente, tal vez algunos cuantos microorganismos serían los primeros en quejarse cuando empezó a subir.
pues los niveles de CO2. Y sobre todo los anfibios, ¿no? También los anfibios que son otro grupo muy, muy sensible a la variabilidad climática, en efecto. Pero pues aquí yo quisiera desestigmatizar un poquito la industrialización, ¿no? Porque sí, obviamente, digamos que en el sector ambiental la industrialización es el peor de los males porque ahí empezó todo. Ahí empezaron las emisiones más significativas de gases de efecto invernadero, ¿no? Y de ahí empezó el calentamiento global. De hecho, la era industrial, bueno, la revolución industrial se toma como línea base para los cálculos y reportes y estimaciones del calentamiento global. Entonces sí, podríamos atribuirle muchos de los efectos del deterioro ambiental en general, ¿no? Sin embargo, la industrialización no ha sido del todo mala, ¿no? O sea, también ha traído, bueno, ha implicado varios beneficios, como por ejemplo el hecho de que nosotros en este momento estemos aquí reunidos, pues platicando en esta conferencia, pues es gracias a la industrialización, ¿no? Y particularmente gracias a la digitalización, perdón, de muchos procesos. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias ha traído la industrialización? ¿Buenas o malas? ¿Quién me puede decir? ¿Qué consideran? ¿Qué impactos ha tenido la industrialización? Pues ha traído como buenas y malas, ¿no? Una mala es el calentamiento global por la liberación de los gases. Ujú. ¿Y una buena? Pues todo lo que consumimos. Ok, sí, bueno, en efecto, ¿no? En general podríamos atribuirle el aumento en la productividad de bienes y servicios en general, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de la industrialización es que pues empezamos a producir nuevos bienes, ¿no? Agilizar los procesos, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, digamos que ha sido buena, ha sido mala, ha traído impactos positivos. ¿Por qué me hiciste así? ¿Va? Sí, la industrialización nos ha traído un avance social. Lamentablemente hemos afectado mucho a la naturaleza porque no se han tomado las medidas adecuadas para aprovechar este avance de medida, ¿cómo diría? Pues sí, más adecuadamente. Así es, muchas gracias Alicia. Pues en efecto, ¿no? También a partir de ciertos avances, ciertos logros de la industrialización, es que en buena medida también ha mejorado, perdón, nuestra calidad de vida, ¿no? Y eso me lleva también a esta siguiente discusión. No todo ha sido tan malo como parece, ¿no? Lo que decía de que no todo ha sido emisión de gases de efecto invernadero, no todo ha sido desecho de residuos tóxicos a cuerpos de agua, ¿no? O sea que sí, también es parte de, desafortunadamente, pero también ya como que enfocándonos más en el tema central de esta conferencia, que son los sistemas alimentarios, la famosa revolución 4.0 pues también ha permeado en los sistemas alimentarios, ¿no? No sé si ustedes han escuchado acerca de la Revolución 4.0, pero bueno, todos aquí supongo estamos familiarizados con la Revolución Industrial, la primera, que fue allá en 1750 en Gran Bretaña, pero pues varios estudios, varios teóricos nos dicen que actualmente estamos en la era de la cuarta revolución industrial, caracterizada principalmente por la digitalización, ¿vale? Y por el Big Data y por el Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Y bueno, eso aplicado a los sistemas alimentarios se ha manifestado o se ha expresado en lo que se conoce como Smart Farming o en la producción inteligente, llamémosle de algún modo, ¿no? ¿Y cómo se caracteriza este smart farming? Pues se caracteriza precisamente por la aplicación de estas nuevas tecnologías que ya les decía, como el Big Data o las ciencias de datos, a los sistemas alimentarios, a los sistemas productivos en general, ¿no? Porque gracias a eso se pueden automatizar varios procesos, se puede llevar un mayor control, por ejemplo, también de cuándo sembrar, dónde sembrar, cuándo fertilizar, cuánto volumen aplicar de pesticidas, etcétera, etcétera, ¿no? Que obviamente, o sea, nosotros como ambientalistas estamos en contra de la producción y la aplicación de agroquímicos, pero bueno, o sea, también seamos realistas y reconocemos que esto existe y que esto se usa, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente esta no es como la mejor, ni la mayor, ni la única solución, pero sí definitivamente nos ayuda a minorar estos impactos ambientales negativos que nos produce la aplicación
de los productos agroquímicos, ¿no? Y bueno, también les puedo compartir que, no sé, este semestre yo en la carrera llevé la asignatura de Sistemas de Información Geográfica y en la unidad de teledetección o de percepción remota veíamos que se pueden usar, por ejemplo, imágenes satelitales para calcular lo que se conoce como el NDVI, por sus siglas en inglés, que en español es Índice Normalizado de Vegetación, no sé qué. Pero básicamente este NDVI se utiliza para analizar el verdor de la vegetación, o sea, desde una imagen satelital, ¿no? Y esto nos permite nosotros conocer el estado de la salud de la vegetación y así ya no tienes que enviar a tus jornaleros a tus grandes extensiones de varias hectáreas a ver cómo están las plantas, sino que ya teniendo acceso a esta información, pues es que tú puedes ver en tiempo real en qué estado se encuentran tus plantas, ¿no? Si están sanas, si están secas, si están marchitas, si están enfermas o les está afectando una plaga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, pues sí, ha tenido ciertos impactos positivos también. Ahora, ya con este marco introductorio, que pues lamento que sea breve, pero ahora solo tenemos una hora, no dos, vamos a hablar acerca de, nuevamente, de sistemas alimentarios y seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? En esta parte quisiera plantear primero un panorama global, muy general acerca del estado de insostenibilidad en los sistemas alimentarios. Y bueno, primero, antes de irnos al panorama, lo siento, pues quise hacer esta revisión histórica también muy breve acerca del concepto de la seguridad alimentaria, ¿no? Es un concepto que igual ya hemos revisado en otras ocasiones desde la sesión 2, me parece, y pues bueno, ya les había dicho que es el acceso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no siempre, o sea, no desde el inicio se maneja este concepto que utilizamos actualmente, sino que el concepto de seguridad alimentaria surgió o se utilizó por primera vez a mediados de la década de 1970, porque en ese entonces nos encontrábamos en el marco de una crisis alimentaria a nivel mundial que fue consecuencia de la alza de los precios internacionales, ¿no? Ya por ahí también entró la Revolución Verde, que pues bueno, trajo impactos positivos, trajo impactos negativos, porque se empezaron a sembrar muchos monocultivos de manera muy intensiva, y ahí empezaron también la aplicación de muchos productos agroquímicos, pero pues eso también nos llevó a aumentar significativamente los volúmenes en la producción, pero bueno, aumentaron los precios, ¿no? Y fue así que, pues al ser tan inasequibles, pues entramos en crisis, ¿no? Entonces, en este contexto, pues es que las discusiones y la toma de decisiones empezaron a centrar en la disponibilidad agregada de los alimentos, es decir, con este apellido de agregada quiere decir la disponibilidad que tenemos en los hogares, pero también en los mercados, pero también en los almacenes y en los bancos de alimentos, o sea, esa como suma total de la disponibilidad de alimentos en todos lados, ¿no? Eso era como que el énfasis, de saber que hubiera alimentos. Entonces, pues las políticas públicas empezaron a enfocar en que se producieran suficientes alimentos para tenerlos disponibles, en que se almacenaran, se conservaran y apoyar la balanza de pagos, que básicamente es un indicador económico que tiene que ver como con ingresos, egresos, etcétera, ¿no? Pero observaron ya en la práctica, con el paso del tiempo, que el hecho de producir bastantes alimentos no se traducía necesariamente en niveles adecuados de consumo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que el problema ya no estaba únicamente en la producción, sino también en la distribución. Porque digamos que deficiencias en la distribución comprometían el acceso de las personas a los alimentos. Entonces fue así que poco a poco empezaron a incorporar nuevas dimensiones a este concepto de seguridad alimentaria y fue así que se empezaron a adoptar ahora las consideraciones por el acceso a los alimentos y sobre todo porque estos alimentos constituyeran una dieta sana, que ya no nada más contemplara la ingesta de calorías, sino también la calidad y la cantidad de los nutrientes que estábamos ingiriendo a la hora de alimentarnos, ¿no? Porque no es lo mismo comprarte, o sea, tener grandes bolsas y costales de papas y chicharrones que tener guacales de frutas y verduras, ¿no? Obviamente. Y pues bueno, ya fue que salieron estos nuevos pilares que tienen que ver a grandes rasgos con tener una oferta adecuada de alimentos disponibles durante todo el año, con tener acceso físico y económico en los hogares. Acuérdense que ya les explicaba que el acceso físico literalmente tiene que ver con que tengas un lugar cercano a donde ir y que tengas dinero para comprarlos y que las personas que se dedican a cocinar en tu casa tengan el tiempo para cocinar,
sepan cómo cocinar y además pues tengan la motivación o las ganas, de hecho, de cocinar para su familia, ¿no? Entonces, dense cuenta nada más de todo lo que implica, de todo lo que involucra la seguridad alimentaria, ¿no? Realmente es algo bastante, bastante integral, no nada más es producir, producir y producir por producir. Entonces, fue así que en el año de 1996, en el marco de la Cumbre Mundial sobre Alimentación, se adoptó esta definición universal de la seguridad alimentaria que se establece cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos, es decir, digamos, libres de enfermedades, libres de patógenos y así, y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Entonces ya vemos que incluso aquí, al final de la definición, nos damos cuenta de que ya no nada más es que las personas coman, sino de hecho que coman con un sentido y que la alimentación les implique o les posibilite llevar un estilo de vida saludable, ¿no? Y por otra parte, en una resolución también de una de las muchas comisiones de la Organización Mundial de la Salud, se adoptó esta otra definición de que un hogar, porque ahorita vamos a ver también los niveles en los que se puede evaluar la seguridad alimentaria, pero a nivel de hogar, uno de estos tiene seguridad alimentaria cuando tiene acceso a la alimentación requerida para una vida saludable para todos sus miembros y cuando no está en riesgo de perder dicho acceso. Porque ahorita vamos a ver también que cuando existe un riesgo de no tener acceso a los alimentos en el corto, mediano o largo plazo, o cuando tienes el riesgo de disminuir la cantidad o la calidad de los alimentos que ingieres, ahí ya estamos incurriendo en inseguridad alimentaria aguda o moderada, dependiendo de los indicadores, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y aquí les quise también plantear estos datos destacados acerca del estado de la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo. Esto con base precisamente en un reporte o en un informe de la FAO publicado el año pasado, que justamente así se llama, el estado de la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo 2020. Así lo pueden buscar en Google, está disponible de manera libre. Y dice, el número de personas afectadas por el hambre en el mundo ha aumentado lentamente desde 2014. El número de personas que enfrenta hambre aguda y sufre malnutrición sigue en aumento. No se tiene suficiente información, chéquense, sobre la magnitud y la severidad de las crisis alimentarias que enfrentan los grupos vulnerables. Y bueno, aquí se me fue a señalar también que aquí incluí dos fuentes. Una era este estado de la seguridad alimentaria de la FAO y otro que es el reporte global de las crisis alimentarias 2021. También está libre en internet, lo pueden consultar y también se los cito más adelante. Nada más, como referencia. La pandemia de COVID-19 ha puesto a más familias y comunidades en diferentes tipos de riesgo. Para 2050 deberán producirse 13.500 millones de toneladas de comida al año, lo cual representa un incremento del 62% respecto a la cantidad que se produce actualmente. En 55 países que se evaluaron en 2020, más de 75 millones de niños menores de 5 años eran muy chaparritos y más de 15 millones sufrían de enanición, que es como una delgadez patológica. 690 millones de personas en el mundo viven, bueno, según en 2020, en subalimentación crónica o inseguridad alimentaria severa. ¿Qué quiere decir esta categoría de la inseguridad alimentaria? Que tienen una incapacidad para satisfacer sus necesidades alimentarias en el largo plazo, o sea, que ya no se pueden zafar de ahí tan fácilmente, lo cual representa cerca del 10% de la población mundial y representa también un incremento de 10 millones de personas respecto al año pasado y un incremento de más de 60 millones de personas respecto al 2014. Imagínense nada más. 2.000 millones de personas en el mundo en 2020 se reportaron como que vivían en inseguridad alimentaria moderada o severa, que quiere decir que
existía o vivían en incertidumbre en cuanto a su capacidad para obtener alimentos, ¿no? O lo que ya les decía, que estaban en riesgo de disminuir la cantidad o la calidad de los alimentos que ingerían. Y por último, 135 millones de personas en el mundo en 2020 se encontraban en un estado de crisis alimentaria, o lo que también se puede catalogar como inseguridad alimentaria aguda, y que se describe como un acceso comprometido en el corto plazo, y que las vidas de las personas y de sus viviendas también se ve de alguna manera comprometida. Aquí les quise poner también esta infografía, también un panorama muy general acerca del estado de las crisis alimentarias en el mundo en 2020, según el reporte que ya les mencionaba de las crisis alimentarias globales. Pero bueno, creo que nos lo podemos ahorrar por fines de ahorrar tiempo, ¿no? Y bueno, este es como uno de los resultados más impactantes de este documento que les decía de la FAO del año pasado, que estando a 10 años de llegar, bueno, a 9 años ya de llegar al 2030, se considera que el mundo no está en vías de alcanzar las metas de los ODS relativas al hambre y a la malnutrición. Entonces, podríamos decir que esto es un caso perdido de alguna forma, pero eso no significa que por eso vamos a dejar de trabajar por eso, ¿no? Porque ya, ¿qué chiste tiene si ya no lo vamos a lograr? Sino al contrario, ahora nuestra meta es quedar lo más cerca posible de cumplir con esa meta, ¿no? Y ahora, ¿cómo sabemos todo esto, no? Porque pues está muy chido buscar en Wikipedia todos estos datos, que a lo mejor es muy fácil de encontrar gracias al acceso a la información, pero ¿cómo se producen, no? O sea, ¿cómo los recopilan las personas que se dedican a esto? Pues bueno, para eso existe lo que se conoce como la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria, o por sus siglas en inglés, la IPC, y que comprende a su vez una serie de 5 fases para determinar el estado en el cual se encuentran las personas o un determinado territorio en cuanto a la seguridad alimentaria. Este está en inglés, pero en esta lámina está en español. Me gustó más incluir este porque trae la descripción de la fase y algunos objetivos que se deberían establecer para responder a este estado de la seguridad alimentaria. Aquí nada más trae los indicadores, pero bueno, lo que me interesa es que vean cómo se mide, ¿no? Podemos decir que una población o un territorio se encuentra en un estado de seguridad alimentaria general en el mejor de los casos. Y conforme va empeorando la situación, se ve que avanzan hacia una inseguridad alimentaria aguda, que aquí no está, pero después aparece la crónica. Después, ya más allá de la inseguridad alimentaria, se puede decir que ya enfrentan una crisis alimentaria y de subsistencia. Después de la crisis ya viene la emergencia, y después de la emergencia todavía tenemos un nivel de catástrofe humanitaria, cuando de verdad la gente ya neta no tiene ni el más mínimo acceso a la mínima cantidad de alimentos requeridos, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, ¿no? Entonces, de esta forma, gracias a este índice, es que podemos evaluar el nivel de la seguridad alimentaria de una población. Por aquí Alicia nos comenta que le gustaría recibir las grabaciones de estas videoconferencias. Claro que sí, Alicia, con mucho gusto. De hecho, las puedes consultar en el canal de YouTube de la RAS. Ahorita se los comparto al final, no te preocupes. Y bueno, una vez que ya tenemos como este semáforo de en donde nos encontramos respecto a la seguridad alimentaria, nos topamos con esta tabla de referencia, como ya podemos ver, mucho más desagregada. Y pues bueno, aquí la hago zoom, espero que lo puedan ver ustedes bien. Ya con referencia a las fases según en la cual nos encontremos de seguridad alimentaria, nos plantea esta tablita también cuáles son los objetivos que se deben plantear para responder de manera efectiva a esta inseguridad alimentaria, ¿no? Aquí vemos algunos de los resultados o de los efectos de encontrarnos en este nivel de seguridad o inseguridad alimentaria. Ay, perdón, estoy poniendo a cargar la compu, disculpen. Listo. Y bueno, aquí como resultados en primero, segundo y tercer nivel, no me voy a detener aquí, nada más como para que vean que realmente existe una metodología muy detallada, muy revisada y muy, digamos, avalada por varias expertas y expertos a nivel mundial, para que no crean que el estado de la seguridad alimentaria se toma a la ligera, sino que de hecho es cosa seria
y nosotros como tal también debemos tomarlo como una necesidad básica, ¿no? Creo que es algo que ya comentábamos en las primeras sesiones de este ciclo también, que el día que se coma la tecnología y el día que se beba el petróleo, ese día nos sentamos a hablar con nuestros gobernadores, ¿no? Pero nosotros debemos estar conscientes de que la alimentación sí es una necesidad básica o una primera necesidad, como lo vean, y que los sistemas alimentarios por ningún motivo pueden detenerse, ¿no? Porque si no, pues ya vimos lo que puede ocurrir, catástrofe humanitaria. Ahora, específicamente, ¿cómo logramos identificar a una población o a un territorio en una de estas fases? ¿Con base en qué indicadores? Bueno, ustedes conocen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ustedes saben que la agenda comprende 17 objetivos de desarrollo sostenible y que cada objetivo comprende a su vez una serie de metas específicas, ¿no? Y no nada más metas, sino que además las Naciones Unidas establecieron un sistema de indicadores globales para poder medir el progreso en el cumplimiento de estos objetivos, ¿no? Aquí yo les quise incluir los indicadores del objetivo número 2, que es el de hambre cero, y son los siguientes. Prevalencia de la subalimentación. Básicamente la subalimentación tiene que ver con una ingesta de, o sea, que sí comes, pero no lo suficiente. Disculpen el teléfono. La prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave, es decir, pues qué tanto permanece, ¿no? Si ya es algo constante o es algo como una sola vez. El volumen de la producción, los ingresos medios de los productores de los alimentos, chéquense que no es en general de la población, sino específicamente de los productores, el porcentaje de la superficie agrícola cultivada, la conservación de los recursos genéticos vegetales, porque aquí quiero que sepan, y creo que ya lo había mencionado, pero lo reitero, la biodiversidad se puede estudiar en 3 niveles. Se puede estudiar a nivel genético, a nivel de especies y a nivel de ecosistemas. Y cuando hablamos de la biodiversidad a nivel genético, nos lleva a hablar de recursos genéticos como una subcategoría de los recursos naturales, ¿no? Porque dentro de los recursos naturales sabemos que tenemos alimentos, agua, suelo, madera, fibras, etcétera, etcétera, pero los genes se consideran un recurso genético. Y obviamente tanto las plantas como los animales pues tienen información genética importante para la investigación y pues quiero que sepan que el indicador 2.5 considera los recursos genéticos tanto vegetales como animales como un indicador del ODS número 2. El porcentaje de razas locales y sus variedades silvestres, como por ejemplo, no sé si ustedes saben cuántas razas de maíz tenemos en México, pues sería una trivia interesante. A ver, ustedes, quien sepa, póngalo en el chat y quien no sepa, trate de adivinar más o menos cuántas razas de maíz existen en el mundo y cuántas de ellas son mexicanas. Se van a llevar una sorpresa cuando vean realmente los números, es una cosa muy interesante y eso también es un indicador del progreso del ODS 2, porque obviamente entre más diversidad genética tengamos, pues también eso puede implicar un mayor acceso a una alimentación saludable. En fin, ahora, ¿cómo estudiamos las crisis alimentarias? ¿No? Porque no nada más hay que enfocarnos en asegurarnos de que todo esté bien, sino también tenemos que saber cómo responder a una situación adversa, ¿no? Y porque partiendo de las situaciones adversas que lamentablemente son más abundantes que las buenas, pues es que podemos nosotros transitar hacia este modelo de desarrollo sostenible que es lo que queremos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros identificamos con base en estos indicadores que una población o un territorio se encuentra en una de estas fases, ahora, ¿cómo lo estudiamos o cómo lo abordamos? Bueno, pues este reporte que les decía ya desde hace ratito, señala que la FAO adoptó un enfoque que le llaman enfoque 3x3 para abordar las crisis alimentarias. Y a grandes rasgos, las 3 dimensiones son estas. 1, la comprensión de la crisis. 2, el apalancamiento de inversiones estratégicas para la seguridad alimentaria. Y 3, ir más allá de los alimentos, ¿no? Lo que ya les decía, no nada más centrarnos en producir por producir, sino hay que ver lo que envuelve a los sistemas alimentarios y espero que se acuerden de nuestras sesiones 2 y 3, en las cuales ya les puse varios diagramas, ya se los expliqué, de los subsistemas, de los otros sistemas también con los que interactúan los alimentarios, ¿no? Déjenme ver el chat rápidamente.
59 razas nativas de maíz en México, dice Jesús. Casi Jesús. Bueno, no estás lejos del número oficial. Es correcto, Erika. Seguramente ya se fueron a Google a buscarlo, ya lo encontraron en el portal de la Conavio, pero bueno, sí. O sea, según los datos oficiales de la Conavio, que es la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad en México, se estima, porque realmente no se sabe a ciencia cierta, pero se estima que del total de razas de maíz que existen en el mundo, que todavía falta que me digan cuántas son, 64 de ellas son mexicanas. Así es. Muy bien, gracias por el dato. Ahora, un poquito más explicadas estas tres dimensiones del enfoque 3x3. En cuanto a la comprensión, cuando abordamos la dimensión de la comprensión de la crisis, nos referimos a alcanzar consensos en cuanto al abordaje conceptual, teórico y metodológico de la crisis, ¿no? Cómo la vamos a estudiar, cómo vamos a diseñar una estrategia de intervención, cómo la vamos a resolver, cómo la vamos a evaluar, a monitorear, etcétera. Tiene que ver también con generar análisis y reportes basados en evidencias, no en especulaciones, no en chismes, no en estimaciones, sino en evidencias, en experiencias. Tiene que ver con la calidad, la cobertura, la representatividad y la desagregación de la información, y tiene que ver también con proveer información para la toma de decisiones y para el emprendimiento de acciones. Ahora, el apalancamiento de inversiones. No sé si ustedes han escuchado antes este concepto de apalancamiento, pero lo voy a explicar por cualquier cosa. Ustedes conocen las palancas, ¿no? O sea, no es que exista un solo tipo de palanca, sino que una palanca es una máquina simple que pues básicamente nos permite aplicar fuerza en un punto para pues, desplazar otro cuerpo, ¿no? Entonces, así como lo vemos de que tú haces un esfuerzo aquí para generar una reacción allá más grande de la que tú estás generando con tu fuerza de este lado, este término de apalancamiento se aplica al ámbito financiero. ¿Y qué quiere decir el apalancamiento? El apalancamiento se refiere a un mecanismo de financiamiento, sobre todo de deuda, en el cual tú como país, si así lo quieren ver, pides prestado pides un préstamo para aumentar tu presupuesto. Es decir, que si tú como país vas a invertir, tienes 10 millones para invertir en un proyecto, pero le pides al Fondo Monetario Internacional otros 20 millones para tener 30 millones, vas a invertir esos 30 millones en tu proyecto esperando que tu retorno de inversión sea de 50 millones, ¿no? Entonces estamos viendo que tu margen de ganancias ahí respecto a tu inversión es de 20 millones, ¿no? Eso es lo que busca el apalancamiento, que tu resultado sea mayor a tu inversión, ¿vale? Entonces, ya habiendo explicado esto, la dimensión del apalancamiento de inversiones tiene que ver con aprovechar todas las posibles fuentes de financiamiento, llámese por fuentes públicas, privadas, internacionales, etcétera. Tiene que ver con el desarrollo de capacidades de los beneficiarios para que puedan aprovechar al máximo tu inversión. Tiene que ver con la coordinación intrarregional, que es un concepto que ya explicábamos en la sesión pasada, no sé si se acuerdan. Básicamente cooperar todos los países que integran la región de América Latina y el Caribe, ¿no? Esto para todos ponernos de acuerdo en cuáles son las prioridades de la región y dónde se va a invertir y buscando lograr qué objetivos, ¿no? Ahora, este siguiente punto se refiere al nexo HDP, por sus siglas en inglés, que tiene que ver con acciones humanitarias, paz y desarrollo, que tienen que ser como que el centro o el enfoque de tus inversiones, ¿no? Y por último, desarrollar sistemas resilientes y autosuficientes, es decir, que no dependan de una asistencia externa, sino que por sus propios medios puedan subsistir y puedan soportar y asimilar y tolerar una perturbación, ¿ok? Y por último, ¿a qué nos referimos con ir más allá de los alimentos? Tiene que ver con generar realmente un interés y un involucramiento significativo de los gobiernos en la regulación y en la optimización de los sistemas alimentarios. Tiene que ver con coordinar a los sectores y a los grupos sociales para la toma de decisiones y para la gestión de los proyectos. Tiene que ver con abordar las crisis de una manera multidimensional, es decir, comprender que el problema no está nada más en la producción, sino como ya lo veíamos antes, en el acceso, en la distribución, en la conservación, en la agregación, etcétera, etcétera.
y que una crisis del campo, es decir, una crisis en la cual no estamos produciendo suficientes alimentos, no nada más tiene que ver con que no tengamos plantas o con que no tengamos suficientes jornaleros, sino puede que tenga que ver también con que no hay acceso a la electricidad en el campo, o con que el agua no llega hasta allá para regar, o con que no tenemos infraestructura de transporte o de distribución para mover la producción. Entonces, eso es a lo que se refiere el enfoque multidimensional. Compartir los conocimientos, experiencias, buenas prácticas, herramientas y por último, integrar políticas, es decir, que no mantengamos por separadas las políticas de nutrición de la de producción de alimentos, ¿no? Sino que se integren bajo una misma óptica o bajo una misma perspectiva de que todo forma parte de los sistemas alimentarios. Y eso nos lleva a la sección número 3 y espero terminar a tiempo, espero no robarles más de 5 minutos, que tiene que ver con cómo fortalecemos la seguridad alimentaria y nutricional y cómo desarrollamos sistemas alimentarios sostenibles. Bueno, obviamente esta pregunta se puede abordar en todo un seminario, se puede abordar en un diplomado, o sea, realmente es una pregunta muy compleja y muy difícil de abordar, pero obviamente yo traté de simplificárselas lo más posible para responderla en 10 minutos. Pero bueno, aquí yo les quise empezar esta tercera sección, ya saben, con una frase como me gusta hacerlo, y dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación. Esto no lo dijo Chespirito, no lo dijo Bananito, esto fue establecido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Entonces, dense cuenta desde cuándo se reconoció la alimentación como un derecho, no como un beneficio, no como un privilegio, no como un lujo, sino como un derecho universal de todas las personas, ¿no? Y bueno, partiendo de ese contexto, nos lleva a ver las dimensiones de la seguridad alimentaria, ¿no? ¿Cómo sabemos o cómo evaluamos que una población, comunidad o territorio se encuentre en seguridad alimentaria? Ya les hablaba yo de los indicadores del objetivo número 2 y del IPC, pero bueno, también digamos que conceptualmente se ha dividido la seguridad alimentaria en 4 grandes dimensiones, que dependiendo de la fuente la pueden encontrar con distintos nombres. En este diagrama dice disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad, pero pueden encontrar otras que pueden ser también disponibilidad y también acceso. No, bueno, en este caso son las mismas. Aquí tenía 2 que según yo eran diferentes, pero bueno, el punto es que son estas. Y básicamente la primera de las dimensiones tiene que ver con lo que ya les decía, tener un mercadito cerca para ir a comprar tus alimentos. El acceso económico y físico tiene que ver con que tengas dinero, tú o tu familia. La utilización de los alimentos, este es un concepto más complejo, sobre todo más difícil de medir también, pero tiene que ver, o sea, no en un sentido social, no en un sentido económico ni político, sino que la utilización se remite a un contexto meramente biológico en el cual de qué manera tu cuerpo aprovecha los nutrientes y las calorías que le estás metiendo, ¿no? Hay diferentes formas de medirlo, de aproximarse a esta medición, pero bueno, nada más es como un panorama general. Y por último, la estabilidad en el tiempo, que tiene que ver con que durante todo el año puedas ir al mercado y en todo el año encuentres frutas y verduras, alimentos de calidad. Ahora, ya sabiendo que la seguridad alimentaria se aborda conceptualmente desde 4 dimensiones, vamos a revisar los retos respecto a cómo garantizamos el derecho a la alimentación en México de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, también llamado Coneval por sus siglas. Y bueno, el Coneval en esta fuente de 2018, que es un estudio diagnóstico del derecho a la alimentación, identifica 4 principales desafíos. El primero de ellos tiene que ver con reducir las diferentes manifestaciones de desnutrición y anemia. Y aquí les puse algunos datos que incluyen este reporte, que tiene que ver con desnutrición infantil crónica, con tallas bajas, prevalencia de anemia en niñas y niños menores de 5 años, etcétera. Pero vamos a irnos rápido.
Otro desafío es disminuir la prevalencia de sobrepeso y obesidad en toda la población, con atención especial en la población infantil, porque no sé si ustedes sabían que de hecho la obesidad y el sobrepeso se consideran pandemias, así como el COVID, efectivamente. Obviamente son dos enfermedades muy diferentes. Obviamente la obesidad no es contagiosa, pero sí se consideran una pandemia. Y chéquense nada más estos datos. México ocupa el segundo lugar entre los países de la OCDE en el número de personas adultas obesas, el primer lugar en adultos con sobrepeso y obesidad y el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Que por ahí se lo estaba peleando con Estados Unidos, pero México últimamente ha sido ganador en esa categoría, lamentablemente. Y en el mediano y en el largo plazo, esta situación podría agravarse. Entonces, dense cuenta de realmente el panorama tan adverso de la obesidad. Garantizar el acceso a una alimentación adecuada, principalmente en la población de menores ingresos y comunidades rurales. ¿Por qué? Los invito a que ustedes consulten este documento. Igual lo encuentran de manera gratuita, libre en internet. Está muy interesante, contiene información muy útil para que lo vean como que más a detalle, pero en general respecto a este rubro nos dice que las personas con los ingresos más bajos del país utilizan una porción significativamente mayor de sus recursos para alimentarse, sin que ello garantice que se trate de una alimentación adecuada, por lo que ya les había dicho, el enfoque basado o centrado en calorías, no en nutrientes, además de poner en riesgo la satisfacción de otras necesidades, como la atención de alguna enfermedad, la educación o el vestido. Y por último, mejorar la oferta, la distribución y la sanidad de los alimentos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que uno de los problemas es que muchas veces incurrimos en problemas de salud pública, no tanto por la calidad de los alimentos, sino por el cómo nos los llevamos a la boca, con las manos mugrosas, porque no se cuecen adecuadamente, no sé, por diferentes motivos, pero el punto es que hay procesos no higiénicos en la preparación, en la conservación o en la ingesta. Y en las localidades rurales, sobre todo en aquellas con alta y muy alta marginación, se requiere intervenciones públicas que favorezcan el abasto, porque esta fuente del Coneval nos dice que, con diferencia respecto a las zonas urbanas, en las zonas urbanas existen carreteras, existen calles, existen segundos pisos, ¿no? En fin, existe una gran infraestructura de comunicaciones y transporte que facilita la distribución de los alimentos, pero en localidades rurales, sobre todo las que aquí dice altas y muy altamente marginadas, pues es que no se tiene esta misma infraestructura y resulta más difícil llevar los alimentos a estas comunidades, ¿no? Entonces, obviamente hay que pensar en ellas. Y aquí les puse este diagrama, ya ven que les decía hace ratito de los niveles en los cuales se puede estudiar la seguridad alimentaria, y chéquense nada más, la podemos evaluar o estudiar a nivel global, a nivel nacional, lo podemos desagregar también a nivel estatal o a nivel regional o a nivel municipal, y todavía más abajo está el nivel hogares, personas y personas. ¿Y qué evaluamos en cada uno de estos niveles? A nivel global y a nivel nacional también hablamos de la disponibilidad de los alimentos, ¿no? Aquí sí es de que haya. ¿Y cómo nos garantizamos de que haya alimentos? Produciéndolos e importándolos. Ahora, a nivel familiar, qué es lo que se estudia? Que tengan acceso a esa oferta o a esa disponibilidad, tanto físico como económico. Y a nivel de personas, ya no nada más hablamos de seguridad alimentaria, sino que ya introducimos el concepto también de seguridad nutricional. Y ahí es donde entra la cuarta de las dimensiones la tercera dimensión que les explicaba acá, la utilización de los alimentos, ¿vale? Es decir, el aprovechamiento metabólico, vaya. Y también aquí les quise hablar acerca del enfoque de doble componente, o en inglés se conoce como el Twin Track, que también estableció la FAO en marzo de 2002. Y propone este enfoque de doble componente como una respuesta a la dualidad pobreza-hambre, porque la FAO, a partir de varios estudios y varias investigaciones, reconoció que en efecto existe una estrecha relación entre la pobreza y el hambre en las comunidades. Obviamente no es una causalidad súper directa, pero sí existe una gran correlación ahí, ¿no? Y nos dice la FAO que
que al potenciar al máximo la aportación del comercio y del comercio agrícola en particular, al desarrollo económico no se le considera sino como uno de los componentes de la Estrategia General de Desarrollo para eliminar la pobreza y la inseguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir esto explicado en otras palabras? Que una vez que nosotros identificamos que una comunidad enfrenta problemas de pobreza y de inseguridad alimentaria, lo que se tiene que hacer es plantear una estrategia de desarrollo para eliminar o acabar con esos dos problemas. ¿Y a través de qué vertientes? Pues bueno, una de ellas, más no la única, es el desarrollo económico, ¿no? Digamos que parte de esta premisa, el enfoque del doble componente, y es así que nos lleva a los dos componentes. El primero de ellos es crear oportunidades. ¿Y a qué se refiere crear oportunidades? Se refiere, perdón, a crear un marco de políticas nacionales para reducir la pobreza y el hambre, mejorar la productividad agrícola, ampliar la infraestructura rural y aumentar el acceso a los mercados, reforzar la capacidad de generación y difusión de conocimientos y desarrollar y conservar los recursos naturales. Obviamente podemos analizar cada uno de estos factores a fondo, pero pues no nos daría el tiempo, ¿verdad? Y el segundo concepto o el segundo enfoque tiene que ver con asegurar el acceso a los alimentos. Esto en un marco de redes de seguridad alimentaria que implican la creación o la implementación de programas de alimentación directa, como por ejemplo a través de comedores escolares o en hospitales, ¿no? O en iglesias o lo que sea. Programas de alimentos por trabajo, esto a lo mejor puede sonar un poco polémico, pero pues se han identificado y documentado algunas experiencias de éxito, sobre todo en comunidades rurales, donde se dan cuenta de que una gran parte de la producción se da únicamente para subsistencia y a duras penas así les alcanza en algunas comunidades. Entonces, pues se ha propuesto adoptar estos programas de alimentos por trabajo, con los cuales a su vez se coadyuva a generar infraestructuras útiles, como por ejemplo infraestructura de riego o infraestructura para la distribución de los alimentos y su conservación, etcétera. Programas de transferencia de ingresos, tanto en efectivo como en especie, mantener, por supuesto, un enfoque basado en los derechos humanos, disponibilidad de acceso a la información, asistencia directa y, sobre todo, otro punto muy importante es reconocer la vulnerabilidad de grupos tales como mujeres y niños. Pero si se acuerdan, en la sesión pasada hablábamos de 6 grupos vulnerables principales. Aparte de mujeres y niños, también están adultos mayores, también están personas con discapacidad, están pueblos indígenas y comunidades rurales, ¿no? Y bueno, ya para que nos dé el tiempo de cerrar sin prisa, vamos a pasar a unas últimas reflexiones finales, ya a manera de conclusión de este ciclo. Y pues bueno, sobre todo a los estudiantes del TECGAM, yo les quisiera preguntar, ¿qué aprendieron de todo este ciclo? ¿Y con qué se quedan, qué se llevan? Es su último día de clases. Quisiera primero que nada felicitarlos por completar un semestre más. Tengo entendido que este es su 7º semestre. No sé si de 9, de 10, no sé de cuántos, pero pues bueno, muchas felicidades chicos por completar un nuevo semestre. Y pues espero que este ciclo de conferencias de verdad haya aportado significativamente a su formación como ingenieros en logística. Y pues bueno, quiero escucharlos aquí. ¿Qué aprendieron y qué se llevan de este ciclo de conferencias? Buenas tardes. ¿Puedo hablar yo? Adelante, Jesús, por favor. Este, pues yo, en realidad yo aprendí mucho a través de estas, pues conferencias, digámoslo así. Eh, yo realmente, al principio de la materia, no sabía cómo, de qué trataba más o menos, o sea, sí vi el temario y todo, pero no entendía muchas cosas. Y a través de estas presentaciones y de estas conferencias, pues ayudaron como a esa parte en las clases, ¿no? Porque por decir, estas exposiciones, digamos, estas conferencias iban conforme al temario o lo que estábamos viendo en la clase y eso me ayudaba a entender mejor las cosas.
el profe obviamente pues nos explicaba bien y todo, pero a veces quedaban dudas o, bueno, no dudas como muy grandes, pero aquí las venía a, pues me ayudaba mucho por decir como lo de los sistemas ecológicos y pues esas cosas a mí me fueron ayudando mucho en lo personal y aparte me ayudaron a saber y a entender que no, que el medio ambiente pues nos atañe a, a todos, ¿no? Entonces, pues me quedo con esa gran experiencia de que aprendí aquí y pues No, qué padrísimo, Jesús. Muchísimas gracias. Música para mis oídos. Eso que acabas de decir básicamente era el objetivo central de este ciclo de conferencias en general, ¿no? A través de sus 4 sesiones, precisamente ayudarles a ustedes a aterrizar los conocimientos que ustedes fueron adquiriendo a lo largo del curso, porque sí, en efecto, yo desde el principio para la primera sesión le pedí a su profesor el plan de estudios para ver cuáles eran los temas que iban a ver en su clase, para ver de qué manera yo podía venir a reforzar esos temas con casos más prácticos y con ya cuestiones globales y también nacionales y locales, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto, Jesús. Muchas gracias por, tu, por tus comentarios. A mí me significa mucho para mí. Qué bueno que te lleves ese aprendizaje. Muchas gracias. ¿Alguien más? no, muchas gracias, perdón, a usted. De verdad, muchas gracias por tomarse el tiempo y explicarnos y estar dando estas conferencias. La verdad es que a mí se me hicieron muy, muy interesantes y sobre todo como aprender cosas que la verdad tenía mucho desconocimiento en ello porque pues no, pues no, casi no toman, bueno, en logística casi no hay tantas materias relacionadas como a la biología o a la ecología. Entonces, solamente tipo son como química y vemos otras cosas y que no son referentes tan al medio ambiente. Y por decir como estas, usted una vez nos explicó acerca del patrimonio mundial de la humanidad. Son cosas que a mí me hacen preguntarme muchas cosas de las que las personas hacemos día a día, ¿no? Y si están bien. Entonces, pues nada, muchas gracias. No, al contrario, Jesús, para servirles. Y qué gusto que algo de lo que yo sé, algo de lo que yo hago les pueda servir a ustedes también para su formación y sobre todo también como para motivarlos, ¿no? A explorar más allá de sus planes de estudio, ¿no? Créanme que eso es algo muy importante, muy valioso y es algo que yo siempre los invito a que pues sí conozcan sus planes de estudio. O sea, yo antes de pasar un nuevo semestre, o sea, yo ahorita ya sé qué materias voy a llevar el próximo semestre, ¿no? Y eso también me va sirviendo como para ir leyendo desde ahorita un poquito, saber qué me espera el próximo semestre. Y sobre todo también este tipo de conferencias, lo que buscamos, pues es abrirles el panorama a ustedes, ¿no? Que vean, digo, yo la verdad es que no he revisado todo su plan de estudios, solamente el de esta materia. No sé qué más vean en la carrera en general, pero pues bueno, yo escucho logística y perdón, pero o sea, yo pues en años anteriores he trabajado en varios eventos en la parte de fotografía y video, he cubierto eventos corporativos, sociales, de todo tipo. Y pues cuando a mí me dicen logística, yo pienso en una persona con un tablero que tiene aquí los contactos de las mesas, de las sillas, de las pantallas, del sonido, de la iluminación, ¿no? Entonces, obviamente no tiene que ver solo con eventos, pero yo en logística pienso en la organización, la administración y gestión de recursos en general, ¿no? Llámense financieros, humanos, técnicos, etcétera. Entonces, pues si es que estoy en lo correcto o al menos no tan lejos de equivocarme, este, pues justamente espero, ¿no? Que ustedes vean que realmente los sistemas alimentarios, si bien se tienen bien estudiados, requieren de una gestión muy fuerte, ¿no? Y eso me lleva precisamente a plantearles la segunda pregunta. Se las he hecho en la sesión 2 y en la sesión 3, pero se las dejé de tarea. Pero ahora quisiera preguntarles, para que me respondan aquí y ahora, cuál es su posición y cuál es su papel como personas, como estudiantes, como profesionistas, como activistas, como lo que quieran, cuál es su posición en el sistema alimentario. Porque justamente a partir de estas respuestas que yo espero que le hayan dado un sentido práctico a este ciclo de conferencias y que como personas, como ciudadanos y como futuros ingenieros en logística se encuentren, se hallen dentro de este sistema alimentario. Así que díganme, ¿cuál es su posición en el sistema? A ver, voy a preguntar yo. Cintia Reynoso, por favor, dinos, Cintia, ¿cuál es tu papel en el sistema alimentario? Cintia, ¿estás por ahí, Cintia?
Y si no está Cintia, entonces Brenda, Jocelyn, por favor. Y si no está Brenda, por favor, Michelle. Michelle López. Cintia, Brenda, Michelle, ¿alguien? Erika Sánchez. ¿Yo puedo? Sí. Hola. Pues yo pienso que nosotros somos uno más del sistema, pero conforme ha pasado el tiempo nos hemos puesto encima de toda la cadena y hemos provocado muchas consecuencias en los ecosistemas. Y pues creo que ahora en lugar de ser solo un elemento más, debemos de contrarrestar todas las cosas que hemos causado. Entonces, en la actualidad yo pienso que nosotros somos un mediador entre el ecosistema y la humanidad. Ok, muy bien, Maravilla, muchas gracias. Sí, justamente no sé si te acuerdes. ¿Cuál es tu nombre, Maravilla? Supongo que Maravilla es tu apellido, no sé cuál es tu nombre. Ah, sí, soy Daniel. Daniel, gracias Daniel. No sé si tú te acuerdes que en la sesión 2 y 3 les hablaba también de los trade-offs. ¿Te acuerdas que les hablaba de eso? ¿Te acuerdas a qué se refiere el concepto de trade-off? Mm, no, la verdad no recuerdo ese concepto. Bueno, se los voy a escribir en el chat porque a lo mejor no se entiende bien, pero bueno, trade-off es un anglicismo que no tiene una traducción directa al español. Podríamos verlo si quieren como un balance, pero no es tan precisa la traducción. Entonces, bueno, un trade-off básicamente se refiere a, digamos, el equilibrio entre una intervención a corto plazo y su efecto a largo plazo. Obviamente el trade-off puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? O sea, por buscando un objetivo en el largo plazo, puede que tu inversión ahorita en el corto plazo genere un impacto negativo, ¿no? Y así puedes mover el positivo y el negativo antes, después, arriba, abajo, como sea. Entonces, creo que ahorita, como bien lo decías, Daniel, creo que ustedes como ingenieros en logística tienen una gran área de oportunidad para incidir en la gestión de los trade-offs, ¿no? En ustedes asegurarse de que los trade-offs sean en la medida de lo posible positivos, tanto a corto como a largo plazo, ¿no? Y como bien dices, contribuir a equilibrar lo más posible las tres esferas o las tres dimensiones del desarrollo sostenible, ¿no? Cintia, por ahí vi que ya habías abierto tu micrófono por fin. No sé si ya ibas a hablar hace ratito, antes de Daniel. Cintia, ¿sigues ahí o te nos fuiste? Ya abriste tu micrófono, pero no te escucho, Cintia. No sé si tengas un problema con tu audio. Si no, Erika o Yo Brenda. quiero comentar algo. Ay, perdón, No, discúlpame, Jonathan, dale, por por favor. interrumpirte. Yo quería comentar que sí, justamente concuerdo con el resto de mis compañeros y aparte también como un plus de lo que acabas de decir. Anteriormente creo que Jesús, no me acuerdo bien quién había dicho que pues que a lo mejor y los logísticos no pensábamos como que en todos estos conceptos, ¿no? A lo mejor nosotros estábamos muy enfocados en nuestra rama o seguimos muy enfocados en ellos y decimos, bueno, pues eso que se encargue el que sabe o el que lo conoce. Pero ahorita que lo estás comentando, yo lo había pensado en sesiones pasadas justamente contigo y sí, o sea, sí tiene como que nosotros como personas y como logísticos tenemos un papel fundamental para que lo empecemos a implementar, o sea, que no sea nada más de, bueno, se lo puedo encargar a alguien más, no, al contrario, que radique entre nosotros, entre los logísticos y pues empezarlo a hacer para que alguien más lo pueda entender y igual como ir pasando como, pues sí, este teléfono. Que todos estén conscientes de lo que tengamos que hacer y que no solo sea de una persona, que sea que radique en todos, o sea, no es porque, pues es que tú estudiaste esto, tú lo tienes que hacer, no, al contrario, que sea de todos. Ay, qué bonito. Muchas gracias, Mariana. Qué bueno que al menos en ti despertó ese interés, ¿no? De no esperarte a que alguien más lo haga. Porque eso hacen mucho nuestros tomadores de decisiones, esperarse a que alguien más lo haga, ¿no? Eso es como que nuestro,
no sé cómo llamarla, nuestra frustración de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que es como, chale, mi chavo, le estamos haciendo la chamba a los gobiernos, ¿no? Entonces, qué bueno, Mariana, qué bueno que me digas que despertó en ti esta iniciativa y qué bueno, y ojalá que así lo hagan y ojalá que lo lleven a la práctica ya en el ejercicio de su profesión, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra aportación antes de pasar a la siguiente? Pues yo creo que, pues, bueno, es que es casi lo mismo que dijo la compañera. Esto tanto no es esto no viene de este diagrama de Venn que estamos viendo, que nos compartes, no es tanto porque seamos de alguna carrera en especial o o en algún seguimiento, sino simplemente por el hecho de estar en el mismo entorno ecológico, ya esto es lo que nos está uniendo a la simbiosis. Exactamente, Isaac. Muchas gracias. Y sí, como bien lo mencionas, ¿no? No tienes que ser ingeniero agrónomo para intervenir en los sistemas agrícolas, ¿no? O no tienes que ser economista para intervenir en la movilización de recursos financieros. O no tienes que ser sociólogo, politólogo o abogado para intervenir en la esfera social, ¿no? O sea, en general, creo que todos, antes que como profesionistas, antes que como ciudadanos, como personas, todos ocupamos un papel dentro del sistema alimentario global, ¿no? Llámese como consumidores, como productores, como inversionistas, como lo que ustedes quieran, pero todos jugamos un papel y creo que sí es muy interesante y realmente nos lleva a hacer un gran ejercicio de reflexión y de concientización el ubicarnos en el sistema alimentario, ¿no? Creo que no les he pasado mis presentaciones, me disculpo por eso. No sé si quieren, se las paso yo a su profesor y que él se las haga llegar a sus correos, porque pues yo no tengo sus correos, pero que él se las comparta, porque ahí vienen los otros diagramas, ¿no? Aquí nada más incluí este, pero en las sesiones pasadas les incluí como 3, 4 diagramas diferentes de los sistemas alimentarios, ¿no? Unos más extensos que otros, entonces pues sí sería bonito que se ubicaran en cada uno de ellos. Y ahora, por último, bueno, creo que penúltimo, ¿qué pueden hacer ustedes como logísticos para hacer sostenibles los sistemas alimentarios? Ya con todas las estrategias que revisamos, todas las consideraciones, ya con todo esto que les dije, ¿qué pueden hacer ustedes? A ver, les voy a volver a preguntar a Michelle, a Erika, a Brenda, a Cintia, a Guadalupe Iraíz, a Joana. A Guadalupe le escuché un par de veces durante el ciclo, a Joana no recuerdo haberla escuchado nunca, a Brenda creo que tampoco, a Erika quizás un par de veces. A ver, esas chicas que nunca participaron, por favor, este es su momento de brillar. No. Bueno, entonces quien quiera, de los que ya participaron mucho, no sé, adelante, quien guste. Pues yo, para empezar, como que tratar de hacer conciencia, creo que yo he observado en mi entorno, aquí en lo personal, y la gente no le importa el medio ambiente. Pues el profesor también nos ha dejado leer tantos documentales y ver videos en donde el medio ambiente como que sí lo toman en cuenta, pero no tanto, no creen tanto en la gravedad de lo que está pasando. Entonces la población está aumentando y al momento de aumentar la población, pues aumentamos la demanda de nuestros recursos. Entonces, pues sería tratar de crear alternativas o estrategias para cambiar o suplir algunos recursos naturales. Perfecto, gracias Erika. Sí, como bien dices, una parte importante es tomar conciencia de que todo lo que tú consumes en tu día a día implica una demanda de algo, de lo que sea, de cualquier tipo de recurso, ¿no? De información, de materia prima, mineral, lo que tú quieras, pero justamente todo lo que consumes, cualquier forma y tipo de consumo implica una demanda, ¿no? Y obviamente hay que preguntarnos qué impacto ambiental está teniendo nuestra demanda en los ecosistemas, ¿no? Si a cada rato estás cambiando de celular y cada celular tiene una batería de litio, pues obviamente eso también agota el recurso, ¿no? Entonces, pues hay que ser muy conscientes de eso, ¿no? De que todo consumo implica una demanda y toda demanda implica una extracción, ¿no? Así que pues hay que ser muy conscientes. Gracias por esa reflexión, Erika. Guadalupe, por favor.
Bueno, yo pienso que también los ingenieros en logística estamos ayudando al mundo, a todo esto, porque se están reforzando lo que son los envases, empaque y embalaje para que no tengan tanto afecto. Creo que en eso estamos también ayudando, que se han creado muchos productos para que se puedan biodegradar más rápidamente y y creo que pues ya. Así es, Guadalupe, muchas gracias. Y por cierto, qué bueno que lo mencionas. También quería felicitarlos. Feliz día atrasado del ingeniero, porque sé que acaba de ser ayer o antier. Pero bueno, acaba de ser el día del ingeniero, ¿no? Así que muchas felicidades también a ustedes, porque creo que ustedes son el motor del cambio y el motor de la innovación en la sociedad, ¿no? Y porque es algo que escuchaba apenas y estoy totalmente de acuerdo. eh, Aunque implementes 10 nuevas leyes y 10 nuevas políticas, normas y lo que quieras, ni todas esas leyes en conjunto pueden transformar un milímetro cuadrado de suelo, ¿no? Y así, ¿por qué? Porque justamente se necesitan profesionales como ustedes que de hecho instrumenten y lleven a cabo ese cambio que se está planteando y diseñando acá arriba, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias y ojalá que ustedes sigan impulsando la innovación para bien. Primero Brenda y después tú, Alicia, por favor. Sí, bueno, respondiendo a esa pregunta, como dice, hay muchas personas pues que no son conscientes del daño que se ha generado a través de los años al medio ambiente, pero pues también ya hay muchas empresas que pues que sí quieren hacer conciencia, ¿no? Y podían pues empezar a colocar lo que es la logística inversa en su cadena de suministro para que todos esos residuos se vuelvan a ocupar, ¿no? Y también, no sé, había visto una noticia de una empresa que había creado, bueno, más bien que está haciendo como una competencia de los que hagan una mayor pesca, pero de basura en el mar, se van a llevar una recompensa. Entonces, como hacer ese tipo de, pues no sé, de competencias o esas cosas, pues impulsan también a la gente en tomar conciencia y pues en participar y poder ayudar pues a reducir también lo que es la contaminación que perjudica pues a todos estos sistemas. Perfecto, Brenda. Muchísimas gracias. Muy buena tu aportación. Y sí, como bien dices, de hecho el gobierno de la Ciudad de México tiene eventos similares. Tiene algo que se llama Reciclatrón, me parece. Hay algunos centros de acopio que se ponen ciertos días. Ustedes lo pueden buscar en la página de la SEDEMA, que es la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que de repente llevan a cabo este tipo de reciclatrones donde tú asistes y por tantos kilos de PET te dan libretas, te dan botellas de agua reutilizables, te dan alimentos incluso, ¿no? Etcétera. Entonces, sí, como bien dices, se pueden implementar varias de estas iniciativas para que la gente, pues aunque sea por el beneficio de que le den su mochila o lo que ustedes quieran, pues les lleve la basura, ¿no? Y a lo mejor el día que les lleve la basura, aunque no sepa ni por qué lo hizo, ustedes ahí ya le explican, ¿no? Como, oye, no, gracias porque estás contribuyendo a un modelo de economía circular, a que tus residuos se reutilicen, etcétera, etcétera, a prolongar su vida útil, yo qué sé, ¿no? Entonces, pues sí, como bien dices, creo que a ustedes también les toca mucho de eso, ¿no? Poner su creatividad al servicio de la población, sobre todo buscando generar soluciones sostenibles, ¿no? Algo de lo que tú señalabas, Brenda, tiene que ver con la economía circular. Si es algo con lo que no están muy familiarizados, los invito a que lo investiguen. Economía circular. Se espera que la industria de la economía circular crezca en el orden de millones de dólares en el transcurso de pocos años, así que pues les sugiero mucho que lo investiguen porque les puede servir mucho para sus futuros profesionales. Y pues bueno, ¿alguien más que quiera responder a esto antes de la última pregunta? Alicia quería hablar hace ratito. No sé si quieras decir algo, Alicia. Yo. Sí, adelante. Sí, bueno, pues como bien decía, nos hace falta concientizar y aprovechar los recursos que tenemos, porque si queremos la sustentabilidad del consumo alimentario, es importante que veamos que también hay mucho desperdicio de la alimentación y que podríamos ayudar y contribuir con pequeños huertos en casa, por ejemplo, para evitar la erosión de los suelos, ¿no? Que por tanta demanda se está viviendo.
También cambiar nuestros hábitos alimenticios, consumir menos carnes, por ejemplo, consumir los productos de temporada. Y bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias, Alicia, claro que sí. No, y acabas de señalar otro tema que, bueno, nos da para otro ciclo de conferencias en sí solo, ¿no? El desperdicio de alimentos es un tema brutal, o sea, más o menos ¿qué? Arriba, o sea, no me acuerdo de la cifra exacta, ¿no? Pero arriba del 30% de los alimentos que se producen se desperdician, ¿no? Ya sea porque no se congelaron bien, porque el camión tardó mucho en llegar y se echaron a perder, porque pues se cosecharon ya que estaban muy maduros, qué sé yo, ¿no? El punto es que hay muchos factores que contribuyen al desperdicio de alimentos, es un problema gravísimo. Otro es que las empresas, muchas empresas, por políticas internas ridículas, lo que ellos llaman la merma del día, a fuerza se tiene que tirar y ni siquiera los empleados se lo pueden comer, no lo pueden regalar, o sea, no le pueden dar ningún otro uso y solo se tiene que tirar, ¿no? Entonces, imagínense cuánta comida se va a ir todos los días por políticas de la empresa, que dice que por garantizar la calidad y no sé qué, ¿no? Eso es un problema muy grave. También los invito a que lean al respecto, es algo súper interesante. Y también hablaste de otro tema súper importante, la producción doméstica de alimentos. De hecho, eso es una de las 10 estrategias, creo, si no me equivoco, que el INEC tiene identificadas para construir ciudades sostenibles, junto con agua, consumo energético, lo que sea. La producción de alimentos en el ámbito urbano, a nivel doméstico, a nivel de los hogares, es una estrategia para hacer ciudades sostenibles, ¿no? Es decir, que tengan azoteas verdes, huertos urbanos, huertos familiares, huertos comunitarios, cualquier tipo de huertos, huertos verticales, etcétera, qué sé yo, pero definitivamente eso reverdece a las ciudades, aumenta la conectividad ecológica, fomenta la cohesión social, el tejido social, el intercambio de mercancías, propicia el emprendimiento, fortalece a las micro, pequeñas y medianas empresas, en fin, la producción doméstica de alimentos es un eje estratégico de la sostenibilidad urbana, así que también los invito a que investiguen un poquito más de eso. Y pues bueno, ahora sí me pasa lo que sigue. No podemos cerrar este ciclo de conferencias y responder a la pregunta que lo vio nacer, que es desarrollo sostenible, mito o realidad. Y aquí les pregunto a ustedes que me digan, ¿es un mito o es una realidad el desarrollo sostenible? Y aquí la palabra va para cualquiera. Si quiere responder Fátima, ya se fue Fátima. Bueno, si quiere responder aquí David o algún otro invitado externo, lo que sea, adelante, quien quiera puede respondernos. Pues es una realidad, ¿no? Pero también la realidad es que no muchas personas todavía tienen este concepto que es el desarrollo sostenible. Ok, ¿es una realidad en dónde, Isaac? ¿O por qué? A ver, argumentame por qué es una realidad. A ver, David, mientras... A ver, ¿Cómo? Es que no lo escucho muy bien. ¿por qué es una realidad el desarrollo sostenible? ¿Dónde es una realidad? ¿Para quién es una realidad? Yo digo que es una realidad para evolucionar. ¿Por qué? Porque no puede haber una evolución, un desarrollo, sin que no haya sustentabilidad. Bueno, recordemos que la sustentabilidad viene por parte de no comprometer nuestro futuro, utilizar nuestros recursos, pero sin comprometer nuestro futuro. Sin esto, yo creo que no podemos seguir evolucionando. De buen camino. Ok. Entonces tú ves el desarrollo sostenible como una realidad, pero como una promesa, ¿no? Como un modelo. O sea, el desarrollo sostenible como una alternativa. Pero a ver, quisiera escuchar a David, que seguro nos va a hablar un poquito más del desarrollo sostenible en la práctica. A ver, dinos, David, ¿qué opinas tú? Yo creo, si me escucho y todo, ¿verdad? Sí. Yo creo que, pues, una realidad, pues, al final de cuentas, una realidad es depende mucho de la persona, depende mucho del contexto. Entonces, yo creo que el desarrollo sostenible es un mito cuando es una promesa que no se cumple y es una realidad en aquellos sistemas que realmente se enfocaron en ser íntegros con la economía circular y para esos sistemas específicos que sí están
digamos, circulando los recursos y si los están incorporando de una manera sostenible digamos, al mercado, ahí sí es una realidad. En todos los demás es un mito. Ok, buena respuesta, David, me gustó. Ok, entonces es una realidad condicionada para ti, ¿no? Porque es una realidad para algunos en función de si hacen o no tal cosa y de cómo lo hagan, ¿no? Entonces, ok, Sí, exacto. me parece un buen punto de partida. Gracias, David. A ver, Daniel y después Jesús, por favor. Pues yo creo que el desarrollo sostenible no es ni un mito ni una realidad. Yo creo que más que nada es una obligación de todos, porque si no nos ponemos las pilas, pues el ecosistema al fin y al cabo va a continuar sin nosotros, ¿no? Porque nosotros podemos desaparecer de la Tierra, pero la Tierra va a volver a formarse. Entonces, yo pienso que es de nosotros una obligación y no esperar a que la tecnología pues nos salve de todas estas situaciones. Ok, Daniel, muchas gracias por tu respuesta. Y sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, a lo mejor los dinosaurios antes de extinguirse pensaron que era el fin del mundo, ¿no? Pero no, simplemente, como dices, el planeta, la vida siguió. Obviamente cambió, se adaptó a las nuevas condiciones, pero justamente el fin de la era de los reptiles dio inicio a la era de los mamíferos, ¿no? Entonces, como bien dices, a lo mejor y nos acabamos nosotros, pero el planeta va a seguir. Y quién sabe quiénes nos sigan después, ¿no? A ver si volvemos a los reptiles, a ver quién sabe, ¿no? Pero como dices, el medio ambiente puede continuar sin nosotros. Y no te olvides, Daniel, también de que el desarrollo sostenible no nada más es ambiental, sino también es social y es económico, ¿no? Pero, no podemos hablar de que el desarrollo sea sostenible si no es los tres al mismo tiempo. Si no, creo que sí les puse a ustedes el diagrama de las intersecciones entre las tres esferas, que era como vivible, soportable, asequible, una cosa así, ¿no? Entonces, justamente el desarrollo sostenible es un modelo. Ok, Jesús, por último. Sí, yo creo que es una realidad para todos los seres humanos, para el futuro y las próximas generaciones, pero nosotros mismos somos quienes también frenamos la sustentabilidad hasta cierto punto. Entonces, de aquí comparto un poco como lo que estaba comentando mi compañero Maravilla y también David que habló, porque también se vuelve como un mito, o sea, al momento de que lo pones como una obligación, yo siento que ahí es la parte en donde se vuelve un mito porque no sabes si realmente todos van a cumplir con esa obligación. Entonces, está difícil pensar que todo mundo lo va a cumplir y que lo va a llevar a cabo y creemos entonces que el planeta nos debe que nos debe algo, ¿no? Que nos debe de dar todo lo necesario cada vez que nosotros, no sé por decir, estemos explotándolo, ¿no? O sea, si necesitamos más, hay que pedirle más, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar que realmente nosotros somos los que debemos de cuidar el planeta. Muy bien, gracias Jesús. Pues sí, y bueno, si me permiten a mí, a manera de conclusión, yo me atrevería a decir que el desarrollo sostenible es una realidad desde que se planteó en el informe Brundtland en 1987. Creo que ya les había hablado de esto, creo, no estoy seguro. Pero en 1987, se los voy a dejar aquí en el chat también, salió el informe Brundtland. Básicamente, bueno, tiene como tres diferentes nombres ese informe, ¿no? El más cortito es ese, informe Brundtland. También se le conoce como nuestro futuro común. Y este fue el primer documento en aludir al desarrollo sostenible como un modelo de desarrollo, porque eso es lo que es un modelo, justamente que cumple con esta característica, ¿no? Esta cualidad de que la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes no compromete la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas propias. Esa es la característica que distingue a un desarrollo por ser sostenible, ¿no? A eso se refiere. Y que a su vez comprende las dimensiones social, ambiental y económica. O ya expandiéndonos a las 5 Ps, incluye también las esferas de alianzas y las esferas de paz, ¿no? Entonces, eso es el modelo de desarrollo sostenible, es un modelo real, porque ya, o sea, ya, si nos vamos al análisis en la práctica o en la teoría, lo que quieran, ya es otra cosa, pero es real desde que se nombra, ¿no? Ya desde ahí existe el desarrollo sostenible. Y ya, como bien lo señalaban ustedes tres en sus aportaciones,
digamos que se disputa entre el mito y la realidad según el nivel o el grado de implementación, según quienes participan en su implementación, en, digamos, qué tanto permea en la sociedad, qué tanto se apropian las personas del desarrollo sostenible, qué tanto participan en la toma de decisiones, en la gestión, en las consultas, qué tan informadas están, qué tanto conservan el medio ambiente, qué tan innovadoras son, qué tan democráticas son, ¿no? Entonces, justamente como bien lo decía David, y retomo esa parte de su aportación, que el desarrollo sostenible en la realidad, digamos que está condicionado a una serie muy amplia de muchos factores, ¿no? Ya les toca ver a ustedes las características del sistema y eso es una de las conclusiones y moralejas que quiero que se lleven de este ciclo, que todo hay que pensarlo siempre como un sistema, no como un objeto, como un elemento, ¿no? Todo, por favor, siempre en perspectiva, siempre en conexión una cosa con la otra, ¿no? Porque de esta manera es que nosotros podemos realmente comprender mejor nuestra realidad que ya de por sí es compleja. Muchas gracias y pues preguntas generales sobre esta sesión, sobre el ciclo, sobre lo que sea. ¿Alguna pregunta? Esta es la última ronda de preguntas y respuestas que tendremos, chicos. Aprovechen. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Preguntas a la 1, preguntas a las 2. Yo tengo una, Dime, David. aprovechando que te tengo aquí a la mano. Dime. ¿Cuál crees tú que sería el principal problema, o una de las, digamos, posibles, problemáticas principales en cuanto a la distribución de alimentos? O sea, el lugar o las zonas donde se producen o las problemáticas de transporte, de distribución más bien. Ajá. Mira, yo diría que los problemas con la distribución de los alimentos están, sí, en primera, en las distancias que existen entre las zonas de producción y las zonas de consumo, porque sabemos de sobra que las principales zonas de producción de alimentos son zonas rurales. Que obviamente el proceso de urbanización en cada territorio es diferente, no es igual la urbanización en la Ciudad de México que en el norte del país, que en el sureste del país, o que en Europa o que en Asia, o sea, cada territorio sigue una ruta de urbanización específica, ¿no? Sabemos que hay diferentes modalidades de urbanización, existe la conurbación, existe la periurbanización, ¿no? O sea, existen diferentes tipos de urbanización, pero en general, si bien cada vez la línea que divide o la línea que distingue una zona rural de una zona urbana es más difusa, seguimos teniendo que las zonas rurales son socialmente marginadas, ¿no? Puede que una zona rural ya no esté tan lejos de una zona urbana, porque normalmente están en las periferias, en algunos otros casos están inmersas, pero digamos que no existe una infraestructura que conecte las zonas rurales con las zonas urbanas. Entonces, ante esta falta de conectividad, es que se dificulta la tarea o el proceso de hacer llegar el alimento de la zona rural donde se produce hacia la cadena, el supermercado donde se va a vender, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos de hacer llegar el alimento del productor a tu mesa? Que llegue, que conserve su calidad, ¿no? Sobre todo si son alimentos como por ejemplo mariscos, ¿no? Apenas hace 2 fines de semana platicaba con unos amigos veterinarios que me decían, si no vives en costa, por lo que más quieras no comas mariscos, porque imagínate, la jaiba que te comes en la Ciudad de México ya estuvo congelada por lo menos 2 meses desde que la pescaron en Baja California o qué sé yo, ¿no? O sea, entonces ya pierde su frescura, ya pierde su calidad alimenticia, entonces pues ya no te aporta nada, ¿no? Entonces, ese es como que el principal reto, ¿no? Mantener la calidad de los alimentos desde el campo hasta tu mesa, porque para eso no se piensa que no nada más tiene que ver con la refrigeración, también piensa en los huevos, por ejemplo, que se pueden romper en el transporte, ¿no? Entonces, básicamente tiene que ver con eso, con los retos que impone la distancia entre unas... Perdón que te interrumpa y te corte la inspiración, discúlpame de verdad, es que me tengo que ir porque yo tengo examen con mi otro grupo, entonces... No te preocupes, Alex. No me quiero ir sin antes agradecerte de verdad el gran esfuerzo de tu parte, la dedicación, el interés para colaborar y motivar a los jóvenes, sobre todo. De verdad espero que
chicos pues hayan aprendido mucho a lo largo del curso y como bien dijo Jesús, que con la presencia de Jonathan pues haya sido una dinámica de mucho provecho para complementar lo que ya vimos, ¿no? Un poco más con una interacción, la perspectiva también de un estudiante más que está dentro del área de las ciencias ambientales, ¿no? Entonces, me siento muy satisfecho con tu desempeño en general como grupo, con la dinámica que se dio con las pláticas con Jonathan, entonces me voy con un muy buen sabor de boca por parte de todos ustedes. Sí, entonces lo siento que me tenga que ir, pero es que ya me pasé No te demasiado. preocupes, Alex. Abandoné a mi otro grupo por seguir aquí con ustedes. Veo que los que siguen tienen realmente interés, Jesús, Maravilla, Mariana, Cintia Reynoso, etcétera, ¿no? Por mencionar algunos, pero en general todos, ¿no? Entonces, mil gracias de verdad y las recuperaciones, ya saben, el martes a la hora de la clase. Claro que sí, Alex. Muchísimas gracias a ti también por la invitación. Para mí fue un placer estar aquí con ustedes, conocerlos y escuchar también sus aportaciones, sus opiniones. Para mí también es muy valioso. Así que pues gracias a ti también, Alex, por organizar esto. Y pues bueno, espero vernos el próximo semestre de vuelta. Por supuesto, ya estaremos en contacto para, si es posible, continuar con esto, ¿no? Claro que sí. Pues David, espero haber respondido a tu pregunta y pues bueno chicos, ya para dejar ir a su profesor también que tiene que aplicar examen, lo cual es muy importante, pues nada más quería reiterarles la invitación que como parte de este curso de ODS 15 de vida en ecosistemas terrestres, voy a impartir yo un taller de agroecología y restauración ecológica como soluciones basadas en la naturaleza. Este es el temario, van a ser 4 sesiones de 2 horas y media. Cada sesión va a comprender una unidad, que es introducción a las soluciones basadas en la naturaleza, agroecología, restauración ecológica, y en la última sesión va a ser un estudio de caso, un ejercicio práctico de aplicación de conceptos a un caso de un sitio de patrimonio mundial, natural y cultural de la humanidad. Así que realmente va a ser un caso súper interesante de abordar. Ojalá que puedan asistir. Cualquier cosita nos pueden escribir. Aquí está mi información de contacto. Y pues ya saben, estoy para servirles, chicos. Fue un gusto para mí haber compartido el espacio con ustedes. Mucho éxito en su carrera, en lo que les reste, los semestres que les falten, que cierren con muy buenas calificaciones. Y pues ahí nos estamos viendo, escribiendo, lo que sea. Gracias por venir en su último día de clases aquí. Significa mucho. Viernes a las 6 de la tarde. Así que...